bueno, por lo menos en mi caso, ya habíamos visto un poco de imperialismo el año pasado. Ujú. Sí, maestra, con usted, pero Ok. sí lo aborda de otra manera. Ok, Un esto poco, ya. Ujú. perdón, un poco difícil de leer porque no sé, se ve como viejito el texto, las fotocopias, pero no de entender. Ok, permítanme tanto. Ulises, ya no aparece, ¿verdad? Estaba apareciendo, pero Por eso es que cada sesión cambio el enlace para evitar opciones o que tengamos ahí alguna una dificultad en términos más que no sea que sea ajeno al grupo se conecte. Entonces siempre pongan su nombre. En caso de que se les haya olvidado, hay que salirse de la sesión y volver a ingresar, modificando el nombre. De preferencia pongan su primer nombre y el primer apellido en caso de que tengan dos nombres para estar todos nos podamos reconocer dentro del grupo, ¿no? Entonces, eso sí se los voy a pedir clase con clase. Hay veces en que compartimos el equipo, la aplicación, y entonces ahí, pues si no saben muy bien cómo se les tiene que cambiar, lo que tienen que hacer es anotarme en el chat quién es, cuál es su nombre en realidad, ¿no? Pero vamos a tomar esa medida para asegurar el ingreso correcto de quienes están inscritos, ¿sí? Eso les pido atentamente. Ahora, estamos 27 ya conectados. Entonces vamos a arrancar con el tema de hoy, que es la primera y la segunda parte de el capítulo 2 de Eric Hobsbawm de La economía cambia de ritmo. En la primera de esta lectura de Eric es una entrada. Ahora sí, porque se escuchaba como con eco. ¿Sí me escuchan bien? sí, maestra. Sí, Ok. Bueno, lo que les estaba diciendo es que la primera sección particularmente es de términos muy, muy económicos, ¿no? Tenemos una amplia variedad de términos como el de depresión económica, como el término monetarismo a la inversa, la cuestión del abordar la economía vista por sectores económicos, la parte agrícola, de la industria y también de los servicios. Hobsbawm utiliza las cifras, los datos cuantitativos para poder advertir los fenómenos de la caída o el incremento del comercio. Introduce conceptos como el proteccionismo, el del sistema de pagos internacional, hace referencia también a la cuestión de los aranceles. En fin, hay una vasta cantidad de conceptos ya propios de la jerga de los economistas. Y aquí lo que vamos a intentar de hacer es analizar ese periodo muy importante dentro de la historia económica en donde se va a identificar una crisis que por sus características es importante estudiar, pero que rompe con el paradigma tradicional de que cuando hacemos referencia a una crisis económica estamos pensando en un incremento de precios, como regularmente es lo que se hace hasta la llegada casi a finales del siglo XX de las crisis de tipo financiero, ¿no? Pero antes una crisis económica se caracterizaba por el incremento general de los precios y los de inflación. ¿Qué es lo que ocurre en este periodo? Vamos a situar el tema de la crisis en el periodo 1873 a 1896, que es prácticamente el último cuarto del siglo XIX. Y lo que son los efectos de esa crisis, no las causas, sino las consecuencias que va a tener esta crisis económica que van a vivir a nivel global
aquellos países que están dentro de este gran intercambio comercial, de esta economía globalizada, van a mantener consecuencias hasta el periodo previo, a los años previos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hay que distinguir esa parte. Por un lado, todo lo que es el ciclo, digamos, de la crisis económica del 73 al 96 y cómo las políticas adoptadas, la política económica de la época va a prevalecer desde este periodo del 1890 aproximadamente hasta 1904, 1905 aproximadamente, ¿no? Entonces es un periodo del tiempo considerable, muy amplio, y que se va a distinguir respecto a la política que se adoptaba entre los distintos países durante pues, los años, las décadas anteriores, en que todos los países se van a ver involucrados y que también para la solución a la crisis también van a avanzar de manera conjunta, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir el periodo para que tomen nota del mismo. Es una crisis que se va a registrar en los años de 1873 a 1896. ¿Sí? Entonces, ese es el primer dato que deben de tener presentes respecto a este estudio o análisis que se hace de la depresión económica de dicha época. ¿Qué tipo de depresión es? Es una depresión de precios, una depresión del tipo de interés y una depresión del beneficio. Estas tres variables van encadenadas y la expresión máxima de esa señal que nos va a dar cuenta de que existe una crisis es la caída de la tasa del beneficio, tanto en términos de esa tasa, digamos en términos porcentuales, así como del monto que se está registrando. No es una crisis que esté relacionada con la producción, como les va a explicar Eric Hobsbawm. No, es una crisis que tiene que ver con la rentabilidad, es decir, esa parte del beneficio económico, la cantidad de dinero que es lo que está buscando el capitalista obtener. Y no es un hecho que solamente le afecte al hombre de negocios, sino que va a tener una afectación también en la población en general, sobre todo en el sector agrícola, en los trabajadores del campo y pues por supuesto de quienes son los propietarios de las fincas. Por eso señala Hobsbawm, no era una buena época para ser agricultor, ¿no? ¿Por qué? Porque no había ningún incentivo de tipo económico para arriesgar el capital en una empresa de este tipo. Y por otra parte, el tercer actor involucrado va a ser el Estado. ¿Qué pasa en una economía cuando hay una caída de ese beneficio? Pues va a haber también una reducción de lo que es el gasto gubernamental, porque se va a reducir la recaudación con la cual pues se tienen que atender todas las necesidades y las obligaciones que tiene el Estado, que por sus características es el obligado a atenderlas, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo referencia a la crisis de finales del siglo XIX, hay que enmarcarla dentro de lo que es el periodo del 73 al 96, tener claro que es una depresión por la baja de la rentabilidad, que le va a afectar a los precios, al interés y esta cuestión reiterada de los beneficios. Eric Hobsbawm les da una idea de la caída de los precios durante la época, ¿no? Y señala que al menos en el Reino Unido esta caída fue del 40%, ¿no? Entonces, en lugar de que los precios subieran, que es con lo que regularmente identificamos las crisis de la época, es que es una crisis en donde los precios están bajando. Y sobre todo el sector agrícola es el que se va a ver más afectado. No obstante, va a haber un efecto transmisión hacia los demás sectores, hacia lo que es la industria, hacia lo que es el sector servicios, que como ya vimos en la sesión anterior, el sector terciario va a crecer de manera importante
la época. Y lo mismo va a afectar el empleo, no solamente el empleo de cada uno de estos sectores, sino también va a afectar finalmente al empleo eh, del propio sector, del sector público, ¿no? Entonces hay un efecto que se propaga hacia el resto de la economía. Y como ustedes saben, buena parte del crecimiento económico que tienen las sociedades de la época están basadas o sostenidas en el desarrollo de su propio mercado interno, pero también en la expansión del sector exportador. Es decir, también la crisis se transmite a través de este sector comercial, a través de las importaciones y las exportaciones. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque nos facilita entender las ventajas o desventajas que iba a ofrecer un sistema bimetalista, ¿no? Para el sistema internacional de pagos entre naciones. Entonces, es así como se va construyendo esta historia de la crisis de finales del siglo XIX. No era la primera crisis, o no fue más bien la primera crisis que enfrentó la economía mundial durante la época. Siempre ha habido una serie de fluctuaciones del propio ciclo económico que se identifican en el largo plazo, ¿no? Hay oscilaciones y esas fases en las que podemos dividir el ciclo como de ascenso, de caída, de estancamiento y nuevamente la recuperación y que se vuelve a repetir de manera permanente y que vamos a tener ondas de corta o de larga duración y se pueden advertir, conforme lo señalan los estudiosos, una serie de ciclos económicos, ¿no? Y que se van a identificar por su duración como ciclos juglar o ciclos Kondratiev, que esos son otros dos elementos nuevos que se introducen dentro de esta lectura de Hobsbawm, aun cuando pues no abunda demasiado sobre la naturaleza de los mismos. Pero lo que es cierto es que hay un comportamiento cíclico. Cuando están las economías en esta situación de crisis, parte baja del ciclo económico, pues los estados y los capitalistas todavía no comienza a utilizarse de manera dominante el término del empresario. Todavía tenemos hasta justamente en este periodo, desde la formación del capitalismo hasta antes de los años de 1870, que no tenemos el concepto de empresario como tal, sino tenemos al capitalista, porque el capitalista hace estas funciones de administrador, de organizar la producción, de ver todas las transformaciones o los cambios técnicos que requería el establecimiento. Y entonces, muchas de las dos soluciones que tenían en la época que tradicionalmente se utilizaban para salir de la situación de crisis y también apoyadas por el propio Estado, son dos que le señala muy bien Hobsbawm. Por un lado, la migración, los flujos de población de una cantidad suficiente para poder ir de un lugar a otro. Y no necesariamente estos desplazamientos ocurrían dentro de estos territorios nacionales, sino que también salían al exterior. Buena parte de la población que conformaba muchas de las colonias que tenían o que tuvieron los países estaban pues conformadas por estos movimientos migratorios de aquella población que estaba en búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no? Entre pues todo el proceso que se da de colonización y de mestizaje en muchas sociedades, ¿no? O la atracción de estas oportunidades de negocios para otras personas. Pero dentro de la misma Europa se registraban estos movimientos migratorios con la finalidad de tener mejores condiciones de vida, de ir hacia las regiones en donde había un mercado de trabajo, perdón, más o menos estable, ¿no? Y no había tantas restricciones para el movimiento de las personas de una región a otra, ¿no? Entonces, esto disminuía de manera considerable la presión de esos focos rojos ocasionados cuando enfrentábamos alguna crisis, ¿no? Ya sea porque se agotaba la fuente de abastecimiento de los insumos,
la cuestión de los terrenos agrícolas que se van deteriorando también por su propio uso, por los daños de la naturaleza que se registraban en algunas regiones, pues la migración se convierte en una válvula de escape para reducir la presión de las cuestiones sociales respecto al empleo, ¿no? Y en una situación de crisis. Y también las asociaciones que tenían a cabo los trabajadores para poder irse apoyando a través de la participación coordinada entre distintas asociaciones, que es el elemento de la cooperación que tiene registrado ahí Hobsbawm como una de las respuestas más habituales para enfrentar la situación de crisis, ¿no? Estas hay que recordarlo siempre, son las dos soluciones tradicionales a las crisis que se enfrentaron las economías antes del último cuarto del siglo XIX. ¿Qué otra dificultad estaban enfrentando también los empresarios, tanto del campo como de la industria, sumados a esta situación del por qué estaba cayendo la tasa de beneficios? Porque señalan que los costos de producción eran más estables que los precios a corto plazo. Tradicionalmente, cuando tenemos una situación de crisis económica, nos dicen, bueno, el precio de los productos incrementó porque el costo de los insumos y del transporte se ha elevado por la cuestión de lo que son los combustibles, por la cuestión de la escasez, por las malas cosechas, etcétera, ¿no? Entonces dan una justificación a veces no tan completa del por qué los costos de la producción se incrementan y que, a final de cuentas, es el consumidor el que los tiene que enfrentar. Acá lo que está pasando es que los costos de producción no variaban, se mantenían, digamos, en niveles constantes en el corto plazo, pero no tenían ninguna incidencia en el nivel de precios. El límite va a ser para el empresario de que no puede ofrecer pues un producto por debajo del costo de producción, porque pues bien lo saben ustedes, pues comienza a tener una reducción del margen de ganancia hasta en el peor escenario pues la falta de no solamente de la ganancia, ¿no? sino de que comienza a perder y hay una pérdida de esa inversión que está realizando el capitalista. Y entonces, ¿de qué se trató toda esta crisis? Hay quienes dicen que la caída general de los precios agrícolas, que es en donde se tiene el origen de esta crisis de los beneficios, es debido a la escasez de oro. Esa es la... ¿Escasez de qué? De oro, el metal precioso, oro. Y esa es la constante que vamos a tener en toda esta cuestión de la literatura que aborda la crisis del último cuarto del siglo XIX. Entonces dicen, hay una escasez de oro, pero también hay un elemento que le está añadiendo Hobsbawm a esta causa, ¿no? que está llevando a una disminución del beneficio. Lo que señala Hobsbawm es que en algunas partes del mundo había una caída gradual del precio de la plata y de su tipo de cambio con el oro. El sistema de pagos internacionales, el sistema internacional de pagos de la época estaba basado en el oro, pero el oro no necesariamente era la moneda de cambio dentro de las economías nacionales. Muchas naciones tenían su propia moneda sustentada en las reservas que tenían de oro y de plata o en otros metales. Y lo que tenían que cuidar era esa convertibilidad de esa canasta de equivalentes que tenían para el intercambio en oro, porque así estaban determinadas y se estaban rigiendo el sistema de pagos, ¿no? Entonces, ante la disminución también del precio de la plata, se iba a resultar más costoso también
tener asegurado un tipo de cambio para tomando como referente el oro. Ahora, ¿qué es lo que siempre ha distinguido la utilización de estos dos metales y sobre todo del oro? Que es un medio de cambio aceptado internacionalmente, que las transacciones se hacen efectivamente en este metálico y también está determinado por la abundancia o la escasez. Originalmente, las minas de oro pues estaban pues localizadas en Europa. Y cuando se da ese proceso de expansión económica durante la época pues, de los grandes viajes y de los primeros procesos de colonización en América, pues están relacionados con la búsqueda de metales preciosos y entre ellos el oro. Y recuerden, decían, la riqueza dentro de lo que es una visión de corte mercantilista, que decían que la idea de la riqueza es que esta es fija y que está dada en esta masa de metales preciosos, particularmente en el oro. Y la riqueza que tenía América en su conjunto, pues era mucho más importante que la que tenían los propios países europeos. De ahí ese afán y esa política de esa expansión en búsqueda del metal precioso. Y los grandes yacimientos, ya pues en la época históricamente, pues eran los que estaban en la región de California, ¿no? De la parte alta de California. Y el oro, y la plata, pues era un metal propio de la región latinoamericana de manera importante, con algunas diferencias respecto a la calidad o a la pureza que tenía la extracción del metal. Y todo lo relacionado pues con el asunto de la extracción, de la separación del mineral de la piedra, el proceso de acuñación, ya sea en moneda o en lingotes. Entonces esta actividad minera estaba restringida únicamente a quienes tenían ese poder económico de poder obtener la misma. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional? Que cada vez las economías se están desarrollando, que están desarrollándose en términos de la producción que tienen y que están expandiendo su propio mercado interno y que en algún momento van a participar también dentro del comercio internacional. Y lo que están advirtiendo es que hay una escasez de este metal para realizar todas las transacciones. Aquí funciona una especie de monetarismo a la inversa, que es lo que señala Eric Hobsbawm, ¿no? Que hay veces en que podemos tener la demanda del mercado sobre determinado producto, pero está determinándose el precio a partir de la oferta. Y lo que está aclarándoles Hobsbawm es que no se trata de un problema de oferta, sino de esta disponibilidad en el mercado del elemento monetario para llevar a cabo el pago de las transacciones. Y recuerden, en la parte internacional, la moneda pues estaba basada en oro. De ahí que cuando están buscando respuestas a esta crisis, soluciones a esta crisis de finales del siglo XIX, están planteando en algún momento contar con un patrón de pagos bimetalista, es decir, con el oro y la plata, ¿no? Entonces, ahí es el posicionamiento que tiene Hobsbawm respecto sobre cómo se está dando esta crisis, ¿no? ¿Cuál es esa causa que se tiene, ¿no? Tenemos, sí, un número importante de transacciones dentro de la economía, pero están limitadas por la disponibilidad del metal precioso, ¿no? Entonces, lo que está mostrando la lectura de Hobsbawm es que es cierto, hay un problema de depresión, que las soluciones que regularmente se estaban aplicando, como la migración y la cooperación, no están coadyuvando, no están incidiendo en la solución a la crisis. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y entonces lo que hace Hobsbawm es explorar las tres alternativas que se plantean. ¿Alguien las identificó, jóvenes? ¿Cuáles son estas tres soluciones que se proponen para
resolver la crisis. Uno no es que la iniciativa pública y privada se invierta más. No. Hay un reclamo por parte de los grupos respecto a que se debe de proteger la economía pues de los efectos ocasionados por esta escasez de moneda, pero ese reclamo se va a materializar propuesta de una política de corte proteccionista. El proteccionismo es una de las alternativas o soluciones que se están proponiendo para resolver la crisis del beneficio, ¿no? Sí hay un reclamo por parte de algunos grupos de la sociedad sobre el Estado de que tiene que hacer algo, ¿no? Para proteger a los negocios. Entonces, la solución o la propuesta inmediata es el proteccionismo, algo que ya se había practicado anteriormente y que tenía como propósito el proteger esa industria, pero aquellas industrias que apenas iban surgiendo, ¿no? Aquellas industrias que necesitaban de manera inicial un acompañamiento del Estado para poder madurar y posteriormente abrirse a la economía, no solamente nacional de otros competidores, sino a nivel internacional, ¿no? Como es el caso alemán de mediados del siglo XIX, que llegan de manera tardía al proceso de industrialización y que requerían quemar etapas y también ser innovadores para poder alcanzar un crecimiento económico que los acercara, es un análisis comparativo, que alcanzara al más desarrollado, pues que era Inglaterra, ¿no? Entonces, lo que hacían los países era recurrir al proteccionismo para proteger la industria nacional naciente, para que reuniera pues condiciones de competitividad y que cuando ya tuviera estas condiciones, pues ya iba a tener un producto ya desarrollado, que iba a tener un precio y que iba a tener un producto de calidad que le permitiera salir hacia afuera, ¿no? Entonces, esa era una solución que ya habían practicado, pero estaba enmarcada dentro de una política de nacimiento de las industrias para ser competitivas. ¿Y por qué es rechazada esta propuesta? Pues porque el discurso teórico y político de la época es la no intervención del Estado en la economía de manera directa. Por eso el proteccionismo, aunque fuera parcial, no iba a resolver las cuestiones que estaban enfrentando dentro de esta depresión de beneficios. Ahora, muchas de las actividades agrícolas, si no es que la gran mayoría, estaban en manos de particulares, no eran explotaciones del Estado. Entonces tenían que hacer algo para mejorar la situación del sector agrícola y que la respuesta no iba a ser el proteccionismo, porque finalmente el proteccionismo lo que va a implicar en ese momento pues era el otorgar, sostener artificialmente al sector finalmente, ¿no? A través de una serie de estímulos o apoyos o transferencias que le aseguraran la supervivencia al empresario de este sector. Pero vuelvo a reiterar, el problema no era la producción, era cómo darle salida a todos estos productos, ¿no? Esa es la gran preocupación que tienen tanto los hombres de negocios como el Estado para resolver la crisis de fondo. Entonces, no es una crisis de protección, de producción. Entonces, no era necesario darle un estímulo al campo ni a la industria para que fueran competitivos, sino que lo que tenían que resolver es a dónde van a colocar todos estos productos y que los negocios fueran nuevamente rentables, ¿no? Entonces, esa es la primera solución que deriva a partir de los reclamos que recibe el Estado o el gobierno dentro de la época. ¿Cuál es la segunda propuesta que se va a estudiar? Y la crisis no solo le estaba afectando al sector agrícola, también le va a afectar
pues a la industria, no solo al empresario, sino también al trabajador, ¿no? ¿Puedo yo? Sí, Manuel. Sería, ay, sí, aquí lo tenía. Bueno, con lo que yo entendí sería como la disminuir las inversiones públicas, porque eso afecta tanto al empresario como al trabajador. Mm, no, no va para ahí. A ver, si puedes abundar en el planteamiento. Si puedo, que es que se cortó un poquito. No va por ahí la propuesta, pero a ver, platícanos cuáles son los elementos que consideraste para, para plantearla como una alternativa. ¿Esto por qué? Porque el Estado, ya les había platicado, no interviene directamente en la producción y en la distribución, sino que va a mantenerse, va a estar a cargo, digamos, de actividades en donde no está llegando la iniciativa privada. Algunas de estas actividades pues tienen que ver con la propia razón de ser del Estado, ¿no? La cuestión de la seguridad nacional, el tema de la moneda, y no acuñaban más moneda porque si no iba a tener un efecto pernicioso y ni siquiera esa cuestión la están planteando como una, como una alternativa. Luego también se hace cargo el Estado pues de la educación. Ya tenemos también de manera importante el desarrollo de la obra pública, que va a estar dirigida de manera importante por los franceses, que hacen a través del desarrollo de otras disciplinas como la ingeniería no solamente para el embellecimiento de las ciudades, sino para las cuestiones de la obra pública, de las presas, de los caminos. Entonces, ese era un tema que el Estado no iba, no iba a poder tocar. Entonces, no son las inversiones, porque sus inversiones están centradas en aquellas actividades en donde no tenemos una presencia del Estado, ¿no? Pero sí es importante explorar o analizarlas para poder tener claro del por qué no es por ahí. Deben de pensar que estas soluciones para ayudarlos a identificar las posibles soluciones que deben de tener un alcance global, porque va a ser una política compartida por la mayor parte de los gobiernos. Sebastián, adelante. Sí, gracias, maestra. Bueno, creo, no, bueno, no estoy seguro si también él está, una de sus propuestas es, que el Estado no interfiera en en el mercado, ¿no? O sea, que sea como libre para los, entre comprador y empresario, por decirlo así. Esa es la premisa que mantiene, gracias Sebastián, esa es la premisa que mantiene el Estado durante la época, la no intervención del Estado, el involucrarse lo menos que fuera posible en la actividad económica, solamente en aquellas áreas que estaban reservadas para la propia acción del Estado. Y que vuelvo a esta parte, ¿no? Del reiterarles que tenían que ver con el ejército, la seguridad nacional y la parte de la educación. Pero también tiene otro gran tema y por ahí es en donde buscaban a partir de los instrumentos que tiene el gobierno dentro de lo que es sus grandes políticas, el poder incidir en una nueva política. Y ya chequen los apuntes que han estado tomando sus notas porque ahí es donde tiene la respuesta. A ver, Rodrigo. Sí, mi hipótesis estaría como menciona el inicio de la globalización, porque eso permitiría cubrir la producción que está siendo masiva y que por eso inicia la crisis.
Y también recuerdo que en el libro decía que se estaban iniciando las sociedades cooperativas y pues eso también podría ayudar. Bueno, sí, ¿no? Podría ser una solución. Ok. Ahí, gracias, Rodrigo. Ahí hay que separar. Por un lado, voy a empezar por la última porque es la más sencilla. La cooperación es una parte que tiene que ver con la solución tradicional, que va a tener un proceso de evolución durante la época. Y ahí lo que hace Hobsbawm es explicar lo que es el Taylorismo, ¿no? Con Taylor, que les va a decir, pues un cambio en la gestión de la organización de la producción, ¿no? Y que también constituye a la vez el establecimiento de salarios diferenciados para que estos fueran un incentivo para los trabajadores. Entonces, esta cuestión de una organización más científica del trabajo, pues queda prácticamente en manos del capitalista y está centrada realmente en una necesidad del sector industrial, ¿no? Entonces, sí hay un cambio en esta parte de cómo evoluciona esta cooperación hasta tener una gestión científica con Frederick Taylor a partir de 1880, ¿no? Y que lo que hace es tener una producción aún mucho más eficiente respecto a los tramos que le corresponden a cada trabajador y la eliminación de tiempos muertos, ¿no? Y que este esquema que ustedes en algún momento a lo mejor van a tener que estudiar con mayor profundidad cuando les hablen del Taylorismo o del Fordismo, tiene que ver con esa gestión científica, pero mucho más racionalizada de todos los recursos, incluyendo los humanos, ¿no? La parte de los trabajadores, y que va a alcanzar, digamos, su esplendor, este tipo de gestión científica durante la Guerra Mundial, cuando no tenemos una suficiencia de fuerza de trabajo para la producción. Entonces se introduce el trabajo en las industrias de la fuerza de trabajo femenil, que hay que adiestrarla, que hay que capacitarla, que quedan pocos hombres. Ahora sí, en una cuestión de género hay pocos hombres porque pues, la mayor parte se integra o los enrolan en los ejércitos. Entonces tienen que administrar, digamos, más sabiamente la producción. Entonces, sí hay un cambio en cómo se está organizando la producción dentro del establecimiento fabril, pero no constituye la solución. Pero sí es muy importante esta cuestión. Respecto al otro punto de que la economía es más globalizada, sí va por ahí, pero recuerden, en la parte de la solución no la van a nombrar. Vamos a ser más globalizados y vamos a integrar el mercado mundial como hoy en día pareciera que así fuera, ¿no? ¿Cuál es la segunda crisis? Y voy a retomar esta parte de la economía global al último, porque es la forma en la que va a quedar expresada esa solución y que es la que finalmente se va a adoptar. La segunda, muchachos, es la que ya les había mencionado, que es la del sistema internacional de pagos. Es esa la segunda, ¿cómo se llama? La segunda propuesta. El monetarismo a la inversa o la adopción del sistema metalista basado en el oro y la plata. Les decía, si la causa que generalmente es aceptada para explicar el por qué cae la tasa de beneficios durante la época y que va a afectar al sector agrícola, y voy a ser muy reiterativa para que se nos quede a todos muy, muy, muy clara esta parte, es que si hay una escasez de oro y que esa escasez de oro es la que a la cual le atribuyen el descenso de los precios, y que estaba el sistema de pagos internacional sobre esa base, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues no podían sacar más oro de donde no había. Entonces plantean como alternativa un sistema basado en el oro y la plata. Y la plata le iba a resultar, si en términos económicos, iba a resultar de beneficio importante para América en su conjunto. ¿Por qué? Porque es en donde se encontraban
los principales y los yacimientos más importantes pues a lo largo de la historia, ¿no? Con diferentes calidades, como ya se los había mencionado, y que eso implica pues los costos, ¿no? de separación, los métodos de beneficio, etcétera. Y en Europa los yacimientos de plata estaban en una región de lo que conocimos como Europa del Este. Estaba en una parte en lo que es el territorio de Rumania. Entonces también estaba limitada esa fuente de plata para los europeos. Entonces, para América, para los países latinoamericanos particularmente, iba a representarle una oportunidad de poder ingresar al mercado internacional en muy buenas condiciones, porque ese era su producto de exportación históricamente, ¿no? Hacia otras regiones. Y ya tenían también desarrollada la infraestructura y sus propios sistemas de separación, de aleaciones, de todo el trabajo que implica no solamente la extracción y beneficio de la plata, sino también pues ese conocimiento sobre la acuñación o elaboración de los lingotes para su exportación. Entonces íbamos a tener una economía, ahora sí, haciendo análisis contrafactual, íbamos a tener una economía latinoamericana mucho más fortalecida, pero todavía América Latina tiene unas diferencias en las cuestiones del desarrollo muy importantes respecto a Europa. Y aquí es en donde también puede aparecer una valoración sobre el peso que tienen las economías más desarrolladas sobre otras por esta cuestión del poder económico y político en la toma de decisiones. Entonces, los países más desarrollados rechazan esta opción del patrón bimetalista. En el caso de México, incluso, pues es la época del porfiriato, y hay estudios históricos en donde se muestran esas ventajas para que México hubiera obtenido sobre la adopción de este sistema bimetalista, y que en algunos momentos estuvo implantado en las cuestiones de estabilización económica, dadas las guerras que ocurren en el siglo XIX y ya el establecimiento de una economía fuerte durante la época del porfiriato. Entonces, lo que estaban buscando los países europeos era proteger a su industria nacional de la competencia de los bienes importados, como le señala Hobsbawm. ¿Cómo iba a llegar la moneda? Pues acuñada, y finalmente iba a ser una importación para estos países europeos, y finalmente pues se tenía que pagar. Entonces era una disputa finalmente entre los países más desarrollados de mantener su lugar dentro de la política internacional. Entonces ahí es hasta donde llega esta propuesta de adoptar un sistema bimetalista o monetarismo a la inversa que le señala Hobsbawm, ¿no? Y finalmente pues no se va a adoptar. Y la tercera solución, que es la más importante y que es la que enmarca el tema que estamos estudiando, ¿no? Una vuelta al imperialismo, ¿no? Este imperialismo, ¿cómo lo podemos describir de manera sencilla? Pues nuevamente a una expansión económica y política sobre nuevos espacios, ¿no? Sobre nuevos territorios. Es un nuevo proceso de expansión económica que tiene como finalidad no solamente llegar con los productos, una ampliación del comercio, sino también los mercados en un sentido completo. No solamente el mercado para recibir los productos, sino el mercado para obtener materias primas, para obtener mano de obra, para establecer acuerdos con otros países de manera bilateral o multilateral para poder asegurar ese mercado, ¿no? Porque los países europeos tenían con qué llegar a otros mercados. Lo que no tenían era el espacio para poder absorber, para poder realizar las mercancías, es decir, para poderlas vender.
Entonces, esta idea del imperialismo se va a lograr materializar, ¿no? Y hay una época de agitación social. No todos los países ni la población van a estar de acuerdo con esta llegada, porque llegan los productos provenientes de Europa hacia otras regiones y van a ser productos que son mucho más económicos. Ya habíamos mencionado, en muchos países en los que están menos desarrollados todavía no han completado todos sus procesos de industrialización. Entonces sí va a afectar o va a dañar a esas industrias nacientes en otras regiones. Además de que muchos países tenían, muchas naciones o muchas coronas tenían todavía intereses de tipo colonial dentro de esas regiones. Entonces, eso es finalmente lo que está mostrando esa idea de globalización, ¿no? Una nueva expansión económica territorial como consecuencia del comercio, de esa ampliación del comercio, y que va a ser como todo proceso de expansión capitalista, ¿no? Que no van a resultar todos los participantes con un beneficio económico. Es la respuesta para asegurar la viabilidad del sistema económico dominante, y que con ello se pretendió y se logró nuevamente impulsar el crecimiento económico de la época, ¿no? Y que se mantuvo así de manera constante a lo largo del tiempo. Por eso es que el siglo XIX se convierte en un largo siglo XIX, porque se logra esa ampliación del mercado, ya para los productos existentes. Y además tuvo incentivos todavía mayores con la creación o el surgimiento de las nuevas industrias y sus productos, que van a llegar pues, prácticamente a todas las regiones, y que el peso, la influencia que va a tener, o el resultado que va a tener este imperialismo, va a ser, ahora sí, va a depender del tipo de mercado al que llegaron, ¿no? No va a ser lo mismo las inversiones que van a tener los europeos en América Latina a las inversiones que van a tener en Asia, o las inversiones en Oriente Medio, o las inversiones o su vinculación que van a tener con los Estados Unidos, ¿no? Es una época en donde se mantienen esas asimetrías, en algunos casos se van a profundizar, y lo que todos están buscando al final de cuentas, pues es esa recuperación del beneficio económico, que es lo que está pues moviendo el interés colectivo de las naciones y de sus propios capitalistas. Yo les decía en la sesión anterior, es la época del surgimiento de la sociedad anónima, ¿no? De la sociedad por acciones. Ahí es donde vemos ese cambio en la cuestión de la gestión, que ya no era el capitalista, el dueño del capital, el que se encargaba de todo, sino que también hay una división del trabajo dentro de la organización de la producción en el establecimiento, ¿no? Vamos a tener al manager general, a un especialista que se va a encargar de la administración de la empresa, y no va a ser el dueño de capital siempre, ¿no? Sino que ya se tiene a un especialista que va a poder racionalizar aún mejor la cuestión del costo y del beneficio, en donde vamos a tener la creación de nuevos departamentos, de investigación, de desarrollo, de las cuestiones técnicas, del mantenimiento, y que en todo esto pues va a contribuir pues el desarrollo de esta administración mucho más científica que se va a tener en la producción, y que además se va a dar también dentro de las grandes innovaciones de la época, la utilización de una nueva fuente de energía. Ya va a quedar atrás el uso por ejemplo, del carbón, y lo que vamos a tener es la utilización del petróleo para pues impulsar ahora sí las máquinas, los transportes, ¿no? A través del gas, etcétera, ¿no? Entonces hay nuevas industrias que van a tener productos y subproductos que sí cambian la forma en que se están realizando las cosas, no solamente en la parte de la producción, sino también en la distribución, y que van a sentar las bases también para pues un segundo proceso, un tercer proceso ya de
cambio de la industrialización en los primeros años del siglo XX, ¿no? Tenemos pues la primera revolución industrial y en esta época pues estamos asistiendo a una segunda revolución industrial, ¿no? En donde se tienen una serie de transformaciones, resultado pues de la evolución o del progreso en la ciencia, ¿no? Y que muchas de estas son auspiciadas por las propias empresas, ¿no? Que ya van a tener, como les decía, sus departamentos de investigación y desarrollo. Tenemos una serie de inventos que son resultado del esfuerzo de los empresarios, pero que al momento de que llegan al mercado, que se comienza a advertir su utilidad, pues ya estamos hablando de innovaciones, ¿no? Ese es el momento en que se da ese salto de un invento a una innovación cuando encuentra su aplicación. Y pues va acompañado pues de todo lo que habíamos mencionado en la sesión anterior, de esos grandes rasgos que tiene el capitalismo, que son 7, y que no solamente tiene que ver con el cambio en la industria o la agricultura, sino con la forma en la que se difunde todo este progreso, de manera desigual. Pero lo que trae la publicidad, el desarrollo de los medios impresos, pues contribuye a esa expansión del capitalismo, pero también del propio consumo que se va a tener en las sociedades. Y entonces se tiene una tendencia hacia el alza sobre el crecimiento económico y que va a tener su freno cuando llega la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hay que reconocer en esta cuestión del capítulo de Hobsbawm el periodo en que surge, perdón, en que se ocurre la crisis económica, de cómo podemos advertir que las soluciones tradicionales como la migración y la cooperación no van a dar solución al problema de la caída de los beneficios, sino que tienen que haber nuevas alternativas y que sean practicadas por la mayor parte de los países capitalistas involucrados para que tuviera ese, pues no ese éxito, sino para que realmente hubiera un cambio en la situación en la que estaban sumidos, ¿no? Y que esas 3 alternativas que fueron estudiadas, el sistema bimetalista, la cuestión del imperialismo y la tercera que tiene que ver con el proteccionismo, pues ofrecía ventajas y desventajas y adoptan finalmente la vía del imperialismo, que eso es lo que vamos a estar revisando en la próxima sesión, ¿no? Decimos de manera genérica, pues consiste en una expansión, pero va a tener sus particularidades, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa rescatar de estas 2 secciones del capítulo de Hobsbawm, y que ustedes tengan presente a través de los rasgos que va a delinear Hobsbawm de cómo ya estaba conformada la economía en ese punto de la historia. Hay otros datos también muy, muy interesantes e importantes dentro de la lectura de Hobsbawm, de cómo a partir de esa adopción de una política de expansión conocida como imperialismo, lo que busca y está haciendo los países es mantener ese espíritu librecambista, en donde se den condiciones de manera tal que sean los propios particulares los que sean estos agentes de la economía, ¿no? Para la recuperación de la crisis, y dejar solamente al Estado como un gran árbitro para coordinar todos los esfuerzos sin intervenir finalmente de manera directa dentro de la producción y la distribución, ¿no? Por eso hay una frase ahí dentro del libro de Hobsbawm que señala que el liberalismo era el anarquismo de la burguesía, ¿no? El Estado queda en segundo término, no aparece dentro de el comportamiento de cada uno de los sectores de manera directa, ¿no? Es artífice, sí, del diseño de la política, y los particulares
en sus representados en sus distintos sectores, los que tienen que entrar. Les da el marco general de actuación, pero que materializa esta burguesía, ¿no?, de la época. La burguesía en el sector agrícola, los empresarios y pues todos aquellos que están dedicados al sector de servicios. ¿Y qué es lo que está ocasionando toda esta fase de expansión económica a través del liberalismo? Pues el desarrollo de la competencia, el desarrollo de rivalidades entre países, y que es ahí en donde vamos a encontrar las raíces o las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque como les decía, no va a ser igual para todos los países, ¿no? Para todas las coronas, para todas las naciones. Y eso nos ayuda a entender el porqué de la cerrazón en la cuestión de la adopción de un patrón de pagos internacional basado en oro y plata, ¿no? Porque tiene que ver no solamente con un beneficio económico o de bienestar de la población, hay un interés político de por medio, el que también está determinando el funcionamiento del sistema económico internacional, ¿no? Entonces, el poder conocer y entender los alcances que va a tener el imperialismo nos va a ayudar a comprender esta rivalidad entre países, y que va a quedar de manifiesto sin duda alguna en el primer conflicto bélico, que también va a ser global en términos del alcance del número de países involucrados en esa época, ¿no? Entonces, va a haber referencias cuando revisemos el siguiente capítulo de Hobsbawm a varios elementos que todavía están presentes en esta lectura, ¿no? Y hay que ir de la mano, sobre todo, no suelten sus 7 rasgos de la economía de finales del siglo XX, para cuando estemos revisando la cuestión del imperialismo, ¿no? Entonces, no se nos vayan a perder en cuáles fueron las alternativas, y que ahí ya las tienen anotadas de manera sintética con Sebastián en el chat. Y hay que entrar a lo que es el capitalismo. ¿Cuál es esta idea del imperio, del monarca, del rey, del emperador? Y que es aquí donde vamos a tener presente la importancia del tema político vinculado a la economía, ¿no? Aun cuando la teoría económica de la época nos dice el Estado no interviene, pero sí interviene en la cuestión material sobre la conducción de las relaciones que tienen entre países, ¿no? ¿Algún comentario, jóvenes, hasta aquí? No. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? No, maestra. Ok, Manuel. Bueno, entonces, si ya no hay dudas, hoy nos vamos temprano y les dejo en el Classrooms el capítulo 2 de Hobsbawm, y lo van a leer minuciosamente, ¿no? Igual si nos llevamos 1 o 2 clases, no importa, pero sí hay que estudiarlo bastante bien, porque esa es, digamos, la parte política de toda esta época, ¿no? Sí, maestra. Y recuerden, para los que se incorporaron un poquito, digamos, más tarde, siempre que ingresen a Classroom, anoten su primer nombre y su apellido, el primer apellido al menos, para poderles dar el acceso a la clase y evitar intrusiones. ¿Sí, jóvenes? Sí, maestra. Bueno, muchísimas gracias y cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana, aunque todavía falta un par de días, ¿no? Hasta pronto.